Estamos en una nueva edición de Salud y Ciencia para Diario Puntal. Vamos a hablar con el odontólogo Pablo Ballini, que nos va a contar el trabajo que realiza en las piezas dentales para el reemplazo en la boca de sus pacientes. ¿En qué consiste? En hacer un relevamiento digital a través de un software y a través de una cámara intraoral que va a generar imágenes tridimensionales para poder hacer un diseño de una sonrisa, que puede ser de una sonrisa de todo lo que sea maxilar superior, maxilar inferior, de ambos maxilares, con una rehabilitación a través de coronas, carillas o incrustaciones de distintos materiales que pueden ser cerámicas feldespáticas, circonio o disilicato de litio. En una sola sesión el paciente puede tener una rehabilitación de una o 28 coronas si quiere. La ventaja es que los materiales son biocompatibles, no llevan metal, por lo tanto no hay provisorios en el medio, no hay posibilidades de que el paciente tenga que ir y volver para realizar provisorios, tomas de muestras con alginatos, con siliconas para hacer elementos provisionales que son las coronas que tiene que volver el paciente para poner, para sacar, para probar. No, esto al ser una sola sesión en donde se manufactura todo en el consultorio, en la misma sesión, por el mismo profesional, en donde el paciente también está normalmente participando del diseño de lo que quisiera en cuanto a formatos dentro, por supuesto dentro de lo que es los parámetros de funciones que el profesional está capacitado para ir chequeando. El paciente participa en cuanto al color, a las formas o algún tipo de diseño. La tecnología consta de un escáner, una fresadora, que es donde se realiza la manufacturación a través de un tallado de un bloque, puede ser, como te decía, siliconio, disilicato o cerámicas feldespáticas, en más o menos 8, 10, 12 minutos. Es rapidísimo el tallado que hacen dos fresas de distintos motores dentro de la fresadora, que es el segundo componente. Y el tercer componente son los hornos, que son diferentes hornos de circonio, de disilicato, que manejan distintas temperaturas en donde se hace el acabado final para tener las texturas, acabados de colores, acabados de efectos que pueden ser diferentes zonas anatómicas del diente. Por ejemplo, el diente en el borde de los dientes superiores tiene una coloración un poco más grisácea azulada que el tercio medio o el tercio del cuello de los dientes, que tienen otras coloraciones, que tenemos diferentes tipos de tintes que vamos coloreándolo literalmente el diente y cocinándolo para que con una temperatura de más o menos 800 a 1000 grados se incorpora dentro de la masa de esos bloques que ya han sido tallados en la talladora. ¿Qué pasa con el diente que no sirve, el original o el que está desgastado o el que está pigmentado, digamos? ¿Qué pasa con el que estás creando? Con el que estamos creando, digamos, es inerte, o sea, es inalterable en el tiempo, la coloración, el cambio volumétrico y lo más importante, que es en la consulta, que es la pregunta del paciente, es qué va a pasar en el tiempo con las caries sobre esa corona. Esas coronas, al ser un material inorgánico, en el gran porcentaje de la estructura de ese material, no tienen interacción con los ácidos que generan las bacterias sobre la estructura del diente natural. La caries es una enfermedad multifactorial en donde intervienen muchos elementos, pero el elemento fundamental es el Streptococcus mutans, que es una bacteria que cuando va generando ácidos sobre una cadena de esmalte y o cadena de dentina, cadena orgánica o inorgánica de ambos tejidos, genera una desorganización de esos tejidos, organizándose una úlcera dentaria que es la llamada caries. En este caso es inalterable en el tiempo porque no hay un factor orgánico que sea el sustrato en donde la bacteria puede tomar ese lugar orgánico. Por lo tanto es inalterable
a la caries. Nunca va a tener caries el diente. Sí se lo instruye al paciente muchísimo para el cuidado de esas coronas en donde va a tener un límite con respecto a la encía. Quiere decir, la corona va a tener un sustrato que es el diente, un implante, un perno o estructuras dentarias que van a estar en contacto con un tejido blando que es la encía. La encía sí va a tener un desarrollo bacteriano normal cada 8, cada 10 horas, que es el momento en que tiene que haber un cepillado normal. Por eso se le instruye mucho al paciente para el uso de métodos complementarios como es el hilo dental o los cepillos interdentarios para que haya una higiene correcta alrededor del perímetro de la corona. Pero la pregunta también es si en el tiempo esas coronas se decoloran o no. No tienen nada que ver. Las coronas que normalmente siempre se decoloran son las coronas de un material acrílico o un material resinoso que tenga en su composición resinas. Es así como los arreglos, por ejemplo, bordes dentarios o lo que se está sustituyendo mucho en el mundo, que son las amálgamas. Las resinas sí tienen una tendencia a pigmentarse muchísimo.